Hola, bienvenidos a esta segunda parte de la lección 1 sobre estadística descriptiva. En esta segunda parte vamos a abordar lo que son las medidas de tendencia central y también las medidas de variabilidad. En el caso de las medidas de tendencia central, tenemos que el concepto se refiere a aquellos valores medios o centrales de una distribución que sirven para ubicarla dentro de la escala de medición de la variable. Las más conocidas son la moda, la mediana y la media. También se les conoce con el nombre de medidas de ubicación. ¿Por qué son necesarias estas medidas de tendencia central o medidas de ubicación? A las medidas de ubicación a menudo también les llamamos promedios. El propósito de una medida de ubicación consiste en señalar al centro de un conjunto de valores. Los promedios aparecen a diario en la televisión, en el periódico u otras publicaciones. El nivel de medición de la variable determina también cuál es la medida de tendencia central más apropiada que tenemos que interpretar. Así que antes de poder utilizar bien estas medidas de ubicación, tenemos que tener claro cuál ha sido nuestro nivel de medición de esa variable que vamos a aplicar cualquiera de estas tres medidas. Tenemos la primera, que es la moda. Este es el valor de la observación que aparece con mayor frecuencia. La moda es de especial utilidad para resumir datos de nivel nominal y se utiliza con cualquier nivel de medición. Un ejemplo de esta aplicación en datos de nivel nominal es una compañía que creó 5 aceites de baños. Tenemos acá una tabla de frecuencia en la cual tenemos el número de encuestados en el eje de la Y y los 5 tipos de fragancias en el eje de las X. En este caso tenemos que el dato que más se repite, es decir, el que tiene mayor concentración de frecuencias, es la fragancia o aceite para baño con el nombre La Moda. La moda también tiene la ventaja de que no influye en ella valores extremadamente grandes o pequeños. No obstante, la moda tiene ciertas desventajas por las cuales se utiliza con menor frecuencia que las otras dos medidas que son la media y la mediana. Por ejemplo, ¿qué pasa si no hay una moda en un conjunto? Por ejemplo, acá tenemos un conjunto de datos que parte de $19, $21, 23, 20, 18. No hay un número que se esté repitiendo, por lo tanto no existe una moda. Por el contrario, en el caso de algunos conjuntos de datos puede haber más de una moda. Supongamos las edades de los miembros de un club de inversionistas, que son estas que están acá. Las edades que más se repiten son 27, que se repite 2 veces, y 35, que se repite también 2 veces. A este agrupamiento de edades se denominan bimodales. Después tenemos la mediana. Si el conjunto de datos contiene uno o dos valores muy grandes o muy pequeños, la mediana aritmética no resulta representativa. Es imposible describir el centro de dichos datos a partir de una medida de ubicación denominada mediana. La mediana es el valor que divide la distribución por la mitad. Esto es, la mitad de los casos caen por debajo de este valor y la otra mitad por encima de este valor. Es una medida de tendencia central propia para los niveles de medición ordinal, por intervalo y por razón. Acá tenemos un ejemplo con un conjunto de datos de precios ordenados de menor a mayor, de 60.000 a 275.000. Y también ordenados de mayor a menor, de 275.000 a 60.000. La mediana es fácil ubicarla si tenemos un conjunto de datos tan pequeños como este, que son 5, porque la mediana se ubica exactamente en el centro del conjunto de datos, que serían estos 70.000. Pero ¿qué pasa si yo tengo un conjunto de datos demasiado grandes? Podemos calcularlo manualmente con esta fórmula que es n más 1 entre 2, o podemos calcularlo directamente en el programa de SPSS, que obviamente es muchísimo más fácil y es lo que vamos a utilizar. Después tenemos la medida de tendencia, que es la media, que es la que también se conoce como promedio. Es la medida de tendencia central más utilizada. Esta es la suma de los valores de la muestra divididos entre el número total de valores de esta muestra. La media de una muestra o cualquier otra medición basada en una muestra de datos recibe el nombre de estadística. La fórmula para calcular la media de manera manual es sumar todos los valores de la muestra entre el número de valores de la muestra. Y la fórmula se ve de esta manera: X barra igual a la sumatoria de
X entre N, donde X barra vendría siendo la media de la muestra, N es el número total del conjunto de datos, X representa cualquier valor en particular, esta letra sigma viene siendo la sumatoria. ¿Cuáles son las propiedades de la media aritmética? Que todo conjunto de datos de intervalo o de razón posee una media. Por ejemplo, podemos obtener el promedio de edad de un conjunto de datos o el promedio de ingresos, el promedio del peso. Todos los valores se encuentran incluidos en el cálculo de la media. La media es única, solo existe una media en un conjunto de datos. ¿Cuál es la desventaja de la media aritmética? Que es sensible a los valores extremos muy altos o muy bajos. Y lo vamos a ver a continuación. Estas son las posiciones relativas de la media, la mediana y la moda. Cuando tenemos una distribución simétrica o de campana, visualmente ustedes acá pueden dibujar una curva. Si seguimos el cursor, estamos formando una campana simétrica. Esta distribución posee la misma forma tanto del centro hacia un lado como del centro hacia el otro lado. Por eso se le llama una campana simétrica. En cualquier distribución simétrica vamos a tener que tanto la media, la mediana como la moda son iguales. En este ejemplo es 20. Si una distribución no es simétrica o sesgada, la relación entre las medidas cambia. Y acá vamos a ver un ejemplo. En el caso de este ejemplo, tenemos una distribución sesgada hacia la derecha y le vamos a llamar sesgo positivo. En una distribución con sesgo positivo, la media aritmética es la mayor de las tres medidas, porque en ella influyen unos cuantos valores extremadamente altos. Por lo general, la mediana es la siguiente medida más grande en una distribución de frecuencia con sesgo positivo y la moda es la menor de las tres medidas. En este caso, cuando tenemos una gráfica sesgada hacia la derecha, es decir, datos sesgados hacia la derecha, la media no es una medida adecuada para poder describir un conjunto de datos. En ese caso, podemos utilizar mejor la mediana o la moda. En esta gráfica vemos que el ingreso semanal promedio es de $700. La moda, que es el dato que más se repite, es de $300 y la mediana de $500. Por lo tanto, este conjunto de datos nos va a representar principalmente la mediana o la moda cuando tenemos un sesgo hacia la derecha. Por el contrario, si tenemos una distribución de conjuntos sesgado hacia la izquierda o sesgo negativo, en este caso, la media tampoco representa los datos. Si una distribución tiene un sesgo negativo, la media es la menor medida de las tres. En este caso tenemos, por ejemplo, esta variable que es fuerza de tensión. La moda es de 3.000, la mediana de 2.800 y la media el valor más bajo de 2.600. ¿Qué significa? Que la media está siendo sensible a la influencia de una cantidad extremadamente pequeña de observaciones. La mediana es mayor que la media aritmética y la moda en este caso es la más grande de las tres medidas. Después tenemos las medidas de variabilidad. Estos son intervalos que indican la dispersión de los datos en las escalas de medición de la variable. Y tenemos tres: el rango, la desviación estándar y la varianza. Vamos a entender un poco mejor esto. Vamos a suponer un ejemplo en el cual el ingreso anual promedio de los ejecutivos de compañías relacionadas con Internet es de $80.000. Pero este ingreso viene siendo igual al ingreso promedio de ejecutivos de compañías farmacéuticas. Se podría concluir equivocadamente que las dos distribuciones de salarios son idénticas o casi idénticas. Sin embargo, cuando observamos los conjuntos de datos para los ejecutivos de las empresas de Internet, este salario anual promedio oscila entre $70.000 y $90.000. Y los ejecutivos de marketing de la industria farmacéutica van entre $40.000 a $120.000. Aunque los salarios promedios son mismos en las dos industrias, hay más propagación o dispersión de los datos en los ejecutivos de la industria farmacéutica, ya que si tenemos una media de 80.000, o sea, un promedio de $80.000 anuales como ingreso, en el caso de los ejecutivos de marketing de la industria farmacéutica,
Si yo quiero incursionar en ese mercado, yo puedo decir, bueno, equivocadamente voy a ganar $80,000 al año, pero realmente, de acuerdo a la tendencia, es que puedo ganar mucho menos, que serían $40,000, o muchísimo más si tengo suerte, que serían $120,000. Y por eso es que utilizamos entonces las medidas de dispersión o variabilidad, que en este caso son los que se mencionó anteriormente. En el caso del rango, este se sustenta en los valores máximo y mínimo del conjunto de datos, es decir, solo se consideran dos valores. La medida más simple de dispersión es el rango, representa la diferencia entre los valores máximo y mínimo de los conjuntos de datos. Y se utiliza mucho en aplicaciones de control de procesos estadísticos debido a que resulta fácil de calcular y de entender. La fórmula básica es el valor máximo menos el valor mínimo. Veamos un ejemplo. El rango de la producción por hora de monitores de la computadora en la planta Baton Rouge es de 4, el cual se determina por la diferencia entre la producción máxima por hora de 52 y la mínima de 48. El rango de producción por hora en el caso de la planta Tucson, que es esta que tenemos por acá, es de 20 monitores, que se obtiene con el cálculo de 60, que es el valor máximo, y 40, que es el valor mínimo. En este ejemplo tenemos que existe menos dispersión en la planta de producción de Baton Rouge, que es esta de acá arriba, y se puede ver claramente también en el gráfico que tenemos una menor dispersión. En cuanto a la varianza y desviación estándar o típica, la varianza se conoce como la media aritmética de las desviaciones de las medias elevadas al cuadrado. Y la desviación estándar es esa raíz cuadrada de este valor, de la varianza. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor será la desviación estándar. Se simboliza con S o con una sigma en minúscula, o bien mediante la abreviatura de DE, que es desviación estándar. La varianza muestral se calcula en datos recopilados en la muestra. Y esta es la fórmula que utilizamos. S al cuadrado, que es la varianza muestral, la X, que viene siendo el valor de cada observación de la muestra, X barra, que es la media de la muestra, y N, que es el número de observaciones. En el caso de la desviación estándar de la muestra, la desviación estándar se interpreta como cuánto se desvía en promedio de la media un conjunto de puntuaciones. La desviación estándar de la muestra se calcula con mayor facilidad de la siguiente manera. Esta es la fórmula y lo único que hacemos es sacar una raíz cuadrada de la fórmula de la varianza, es decir, una raíz cuadrada del dato de la varianza. Supongamos que un investigador obtuvo para su muestra una media de ingreso familiar anual de 6.000 unidades monetarias y una desviación estándar de 1.000. La interpretación de este estadístico es que los ingresos familiares de la muestra se desvían en promedio 1.000 unidades monetarias respecto a la media. Es decir, que si mi media es de 6.000, yo me voy a estar desviando $1.000 aproximadamente. La desviación estándar solo se utiliza en variables medidas por intervalos o de razón. No aplica para aquellas variables que son nominal u ordinales. Ahora, ¿cómo vamos a analizar estas medidas de tendencia? Cuanto más pequeña es la desviación típica, mayor es la concentración de datos alrededor de la media. Por lo tanto, para que un conjunto de datos, su media sea representativa, tenemos que tener una desviación típica menor, es decir, muy pequeña. Y acá vemos un ejemplo de dos curvas, en el cual esta curva azul tiene una desviación típica alta y por lo tanto la curva se aplana. En cambio, si tenemos una desviación típica pequeña, en el caso de la curva en color verde, esta curva la vamos a poder ver más como una campana porque los datos se están concentrando más hacia la media, que en este caso es 8. Por lo tanto, tenemos que este conjunto de datos pues va a representar más esa media en comparación con los datos que están más dispersos en la curva azul.
La desviación estándar tiene su interpretación y uso en específico y parte del teorema de Chebyshev, que no sé si se pronuncia bien así, pero es un matemático ruso que vivió entre 1821 y 1894. Este señor estableció un teorema que nos permite determinar la mínima porción de valores que se encuentra a cierta cantidad de desviaciones estándar de la media. En este caso, él plantea que por lo menos 3 de 4 valores o el 75% debe encontrarse entre la media y 2 desviaciones estándar, o la media y menos 2 desviaciones estándar. Lo vamos a ver de manera gráfica para que se entienda mejor, porque acá también se parte, es decir, del teorema de este señor se parte también la regla empírica. Esta regla empírica plantea que en cualquier distribución de frecuencia simétrica, con forma de campana y con una sola moda, aproximadamente el 68% de las observaciones se encontrará entre más y menos una desviación estándar. Cerca del 95% se encontrará entre más o menos 2 desviaciones estándar de la media y el 99.7% entre más o menos 3 desviaciones estándar de la media. Entonces acá tenemos una distribución de conjunto en campana con una distribución de frecuencias simétricas unimodal. Y acá tenemos el centro de esta curva que sería la media, en este caso es 100. Y los datos se van a dispersar el 68% hacia menos una desviación estándar más 2 desviaciones estándar y así sucesivamente. En el caso del 95%, para la regla empírica son 2 desviaciones estándar, menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar. Veamos un ejemplo. Supongamos que la media del salario de los trabajadores de una empresa es de $1.500 y la desviación típica es de $150. Valora estos datos. ¿Cómo es respecto a sus compañeros el salario de cada una de estas personas? Jonás, que gana $1.400, Ana, que gana $2.000 y Luis, que gana $1.300. Es decir, ¿cómo está respecto a la media, que son $1.500? Si lo vemos en este ejemplo sencillo, también tenemos una distribución simétrica en la cual el promedio son $1.500. Podríamos decir que Ana está muy por encima de las 3 desviaciones estándar. Si se fijan, Ana gana $2.000 y en este conjunto de datos nos vamos moviendo del centro hacia la derecha, son las desviaciones estándar positivas. La desviación estándar, que es el 68%, 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar. Es decir, que Ana está muy por encima del promedio, gana muy por encima del promedio. En cambio, Jonás está a menos una desviación estándar. Si mi promedio es de $1.500, significa que Jonás está ganando $1.400. Está dentro de menos una desviación estándar. En cambio, Luis, que gana $1.300, está a menos una, menos 2 desviaciones estándar. Si, por ejemplo, tuviéramos una persona ubicada acá que gana menos de $1.050, significa que esa persona la tenemos a menos 3 desviaciones estándar. Supongamos que estamos valorando sin incursionar en un mercado específico como trabajadores y yo quiero ganar en promedio lo que están ganando las demás personas, que es $1.500. Pero si a mí una empresa me está pagando menos de $1.050, significa que esa empresa no está cumpliendo con el promedio de lo que se debería estar ganando en ese rubro. Las desviaciones estándar, este teorema se utiliza en muchísimas otras ciencias, no solamente en las ciencias de los negocios. Y es muy importante a la hora de hacer nuestro análisis estadístico. Y en el siguiente video vamos a estar viendo lo que es estadística inferencial, específicamente las pruebas de hipótesis. Vuelve a tomar otro receso y te espero en el siguiente video.